Entonces, la mirada de aquellos años mía era una mirada mucho menos equipada. Si bien era una persona que había leído mucho y había ido mucho al cine y se había alimentado de distintos artefactos narrativos, que es fundamental, como decía Ezequiel, yo creo que nadie puede tener la pulsión de escribir, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Si no tiene si no tiene la lectura detrás. Yo era muy lectora, etcétera, pero en esos tiempos mi mirada estaba mucho menos equipada. Y se fue equipando como de a poco. Creo que la principal, digamos, como el principal motor de aquellos años era tratar de evitar la candidez, ¿no? O sea, no ser una periodista cándida, no ir a la realidad mirando cosas obvias, mirando sin poder hacer cruces entre cosas que aparentemente estaban desconectadas. Eso lleva tiempo. Entonces, digamos, muchas veces cuando uno lee textos que no están del todo bien, lo que ves es como una reiteración de una especie de supuesto deber ser del periodista. No sé, para contar a la víctima, todos miramos a la víctima como si fuera una especie de pobre ser sufriente eterno. Para mirar al millonario, todos miramos al millonario como una especie de lacra inmunda, que qué sé yo, qué sé cuánto. Para mirar a la persona humilde siempre tenemos esa mirada como medio paternalista, buenista, etcétera, etcétera. Entonces, limar eso, transformar todo eso en una mirada con matices, termina después necesariamente en un texto que está repleto de matices, de temperaturas. Buscar una zona muy incómoda, diría yo. Eso es la mirada. O sea, ya dijiste varias cosas muy importantes, porque a lo mejor acá hay aspirantes a escritores o gente que pretende escribir situaciones de la realidad con los recursos de la literatura, como promete el título. Vos en principio estás planteando que te interesaba ya desde el comienzo evadir el lugar común, sí, evadir el automatismo, sí, no caer en la vagancia de dar las cosas por hechas, y eso ya empieza a explicar parte del efecto que producen tus libros, que a veces el lector siente que ve las cosas como en HD, ¿no? Es como abrumador a veces el nivel de observación y de profundidad de tu mirada. Vos hablabas de Página 30 y ya que estamos podemos contar algo del origen de tu carrera. Vos habías mandado un cuento sin haber soñado con ser periodista a Página 12. La Nata lee ese cuento y sin preaviso lo publica en la contratapa de Página 12. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Qué te enseñó en principio de esa redacción? Bueno, vos hablabas en principio un editor que te recomienda leer ficción. Sí. Y hablamos entonces de cómo se cultiva esta mirada. Vos sostenés que hay que leer ficción, hay que ver buen cine. ¿Cómo se cultiva esa mirada? Porque probablemente vos ya la tuvieras cuando eligieron tu cuento. Algo, pero también era un poco una especie de paracaidistas gaucho. Pensemos que también Página 30 en aquel momento era una redacción donde, primero que nada, todo el mundo quería escribir ahí. Era un lugar repleto de modernidad y esnobismo. Para mí era una revista en la que yo estaba orgullosísima de estar, pero bueno, claro, yo llegaba de una carrera que no había sido que no era periodismo, llegaba con mis lecturas, yo creo que vieron algo ahí, pero también de pronto mencionaban algo y yo no sabía de qué estaban hablando, no tenía la menor idea. Entonces, muy discretamente, pensá que eran épocas sin internet, además. O sea, ahora es fácil. Te dicen David Foster Wallace, vas, si no sabes quién es, buscás y te sale quién es. Sí. En aquel momento era como, yo me acuerdo que una vez mencionaron un autor que para mí es como fundamental en mi vida, y en aquel momento no tenía idea de quién era. Se dijeron estos dos apellidos compuestos, este apellido compuesto, Bryce Echenique. Sí. Y yo dije, ¿lo qué? Sí. Y fue como... Entonces fue como media hora hablando entre Fresán y Blaustein de Un mundo para Julius y qué sé yo, y yo miraba y estaban hablando como de una cosa que parecía súper importante. Yo no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Es como si ahora me pongo a hablar en otro, no sé, en chino. Entonces, creo que hubo ahí como la suficiente cantidad, por un lado, de discreción para no mostrar tanta ignorancia, digamos.
Y por el otro lado también una generosidad de parte de los editores. Yo me acuerdo perfectamente lo que fue que me contaminó para siempre con la beta literaria de ficción que yo más leo, que es la literatura norteamericana contemporánea, y fue el hecho de que Rodrigo Fresán, yo en un momento me quedé un poco como seca de lecturas. Yo leía muchos clásicos, me bajé bibliotecas de literatura europea durante toda mi infancia y mi adolescencia y mi primera juventud. Y cuando eso se me acabó, sentí que ya estaba bien, de Chekhov y todo esto. Que los clásicos latinoamericanos, García Márquez, Cortázar. Un poco, también, sí, Cortázar sí, porque yo me quería casar con Cortázar. Como creo que muchas mujeres. Quería ser la maga, y sí. Y tenía los rulos, además, o sea, que contaba con una ventaja. No, imaginaba que un día yo iba a ir caminando por París y Cortázar se iba a dar vuelta y iba a mirar y iba a decir, ¡ah! ¿Dónde estaba esta mujer? Pero bueno, nunca fui a París antes de que él falleciera. No, yo estaba muy fascinada con Cortázar, además escribía y lo imitaba. Tuve muchas etapas de plagio e imitación. Y mi etapa cortázariana fue una de ellas fuerte, me duró bastante. Pero recuerdo perfectamente que en un momento yo veía que Rodrigo era un devorador de libros, muy gozoso además, y la lectura gozosa de otro contagia mucho. Cuando alguien cuenta un libro o habla de un autor con entusiasmo, te dan como ganas es como comer chocolate, ¿no? O sea, querés más. Y Rodrigo me dijo, ¿qué te gusta leer? Le dije, bueno, tal cosa, qué sé yo, qué sé cuánto. Me dijo, ¿vos lo leíste a John Irving? Y yo no sabía, otra gran ignorancia, no sabía quién era John Irving. Y me dijo, te voy a prestar un libro, lo cual era un milagro, porque Rodrigo no le presta un libro ni a, no sé, a nadie. Y me dio Oración por Owen. Y me convertí. O sea, digo, después de Oración por Owen vinieron o sea, Scott Fitzgerald, Cheever, gente que yo sinceramente no había leído.